¿Alguna vez has sentido que no entiendes por qué las personas actúan de cierta forma? Aunque vivimos rodeados de otras personas, la verdadera naturaleza humana sigue siendo, para muchos, un misterio. Sin embargo, hace más de 2000 años, los estoicos ya habían identificado principios fundamentales que explican cómo y por qué actuamos de la manera en que lo hacemos. Hoy, vamos a profundizar en 12 hechos psicológicos secretos sobre las personas, inspirados en las enseñanzas del estoicismo, que te ayudarán a comprender mejor a quienes te rodean y, al mismo tiempo, a proteger tu paz mental. Quédate conmigo, porque además compartiré la historia de María, una anciana cuya sabiduría transformó un conflicto, y al final te daré un dato impactante que te hará replantearte cómo confías en los demás. Primero que nada te contamos los 12 hechos psicológicos secretos basados en el estoicismo. 1. Las personas tienden a proyectar sus inseguridades en los demás. La frase, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan, resume perfectamente este principio. Epicteto nos enseñó que la mayoría de las críticas no son un reflejo de quienes somos, sino de las inseguridades y temores internos de quienes las emiten. Por ejemplo, alguien que constantemente critica tu apariencia probablemente esté luchando con su propia autoestima. Reconocer esto no solo nos permite ser más compasivos, sino también mantenernos firmes en nuestra esencia sin permitir que las palabras de los demás nos afecten. 2. El miedo al rechazo impulsa gran parte del comportamiento humano. Desde los tiempos antiguos, los humanos hemos temido la exclusión, pues en un pasado remoto significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los estoicos, como Séneca, identificaron este miedo como una de las raíces del sufrimiento. Hoy en día, este temor se traduce en personas que actúan de maneras poco auténticas para encajar, incluso sacrificando sus propios valores. Comprender este impulso puede ayudarnos a evitar que otros manipulen nuestra necesidad de aceptación. 3. El silencio puede intimidar más que las palabras. Cuando enfrentamos conflictos, la reacción instintiva es defendernos con palabras. Pero Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos enseñó que el verdadero poder está en la calma. Permanecer en silencio ante un ataque verbal no solo desarma a tu oponente, sino que también demuestra autocontrol y fortaleza interior. En un mundo que premia el ruido, el silencio es un acto revolucionario. 4. Las emociones reprimidas siempre encuentran una forma de expresarse. El estoicismo no enseña a reprimir las emociones, sino a analizarlas y comprenderlas. Una persona que no aborda su ira, su tristeza o sus miedos encontrará formas inconscientes de manifestarlos, ya sea a través de enfermedades físicas, comportamientos agresivos o distanciamiento emocional. Para vivir en paz, debemos ser honestos con nosotros mismos sobre lo que sentimos. 5. La mayoría de las personas juzga antes de comprender. Juzgar es lo más fácil que podemos hacer, decía Séneca. Muchas veces emitimos juicios apresurados basados en primeras impresiones, sin detenernos a analizar el contexto o las motivaciones de los demás. Por eso, los estoicos insistían en practicar la empatía y la paciencia. Si alguien actúa de forma agresiva, ¿es posible que esté atravesando un momento difícil? 6. El éxito de otros puede generar envidia incluso en quienes te apoyan. La envidia es una emoción humana natural, pero los estoicos advertían sobre cómo puede dañar las relaciones si no se maneja adecuadamente. Incluso las personas que te quieren pueden sentir celos de tus logros. No se trata de alejarse de ellas, sino de reconocer que su reacción no tiene que ver contigo, sino con su percepción de sí mismas. 7. Las personas buscan controlar lo que está fuera de su alcance. Una de las enseñanzas más famosas del estoicismo es distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Muchas personas desperdician su energía intentando cambiar a los demás, obsesionándose con la opinión pública o preocupándose por cosas que no pueden modificar. Este comportamiento solo lleva a la frustración y el desgaste emocional. 8. La gente recuerda más cómo los hiciste sentir que lo que dijiste. Marco Aurelio decía que nuestras acciones y palabras deben estar guiadas por la bondad. Cuando interactuamos con alguien, lo que realmente queda en su memoria es la emoción que les transmitimos. Puedes olvidar las palabras exactas de un amigo, pero nunca olvidarás cómo te hizo sentir en los momentos difíciles. 9. Muchas personas mienten para proteger su autoestima. La mentira, aunque moralmente cuestionable,
suele ser un mecanismo de defensa. Los estoicos enseñaban que debemos observar estas mentiras con compasión, entendiendo que a menudo son un reflejo de las inseguridades y temores de quien miente. 10. Los hábitos definen quién eres, incluso más que tus intenciones. Epicteto decía, eres lo que haces repetidamente. Muchas personas no son conscientes de cómo sus rutinas diarias moldean su carácter. Los malos hábitos, como la procrastinación o el consumo excesivo de tecnología, no solo afectan nuestra productividad, sino también nuestra percepción de nosotros mismos. 11. La autenticidad es extremadamente rara. En un mundo donde se valoran las apariencias y la aceptación social, pocas personas se atreven a mostrarse tal y como son. Los estoicos insistían en la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores internos, incluso si eso significa no agradar a todos. 12. El miedo a la soledad impulsa relaciones tóxicas. La dependencia emocional es una de las mayores causas de sufrimiento. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad proviene de ser autosuficientes emocionalmente. Al aceptar nuestra soledad, podemos elegir nuestras relaciones desde un lugar de amor y no de necesidad. Te presentamos la historia de María, la anciana sabia. María, una anciana de 85 años, era conocida en su pequeño pueblo por su serenidad y sabiduría. Un día, una joven llamada Clara la visitó, angustiada por el rechazo constante de su pareja. María la escuchó con calma y luego le dijo, hija, no es tu tarea llenar los vacíos de otro. Si alguien te rechaza, no es porque carezcas de valor, sino porque esa persona no puede ver más allá de sus propias limitaciones. Estas palabras le hicieron entender que su valor no dependía de la aceptación de los demás, y Clara comenzó un camino de amor propio. ¿Sabías que las personas manipuladoras suelen elogiarte exageradamente al principio de una relación para ganarse tu confianza? Los estoicos advertían sobre este tipo de comportamientos, enseñándonos a observar más allá de las palabras dulces y los gestos amables para identificar las verdaderas intenciones de los demás. Entender estos 12 hechos psicológicos secretos puede transformar tu perspectiva y proteger tu paz interior. Recuerda, como decían los estoicos, que no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante ellos. Si este vídeo te ha resultado útil, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo capítulo de Metamorfosis del Estoicismo.